voy a hacer una breve presentación. La verdad es que lo importante es las preguntas y respuestas y la presentación que vamos a tener en unos minutos. Así que déjenme, muy generalmente, una de las primeras razones por las cuales nosotros recomendamos este magíster, aparte de su fisonomía especial, es las características que tiene la universidad en la cual se inserta el instituto y el magíster que fue creado en su seno. Como ustedes saben, la Universidad Católica tiene facultades que cubren, si no todas, una gran parte de las áreas del saber, y tomando en cuenta de que ustedes del magíster también pueden tomar cursos optativos en otras facultades, esto es claramente una ventaja. Por otra parte, y ya particularmente con respecto a nuestro programa, el programa de magíster en ciencia política, pues contamos con profesores de excelencia, tanto del instituto en su planta permanente como profesores auxiliares y adjuntos que nos dan clases sobre distintas áreas. Tenemos casi 40 años de experiencia, es uno de los magíster más antiguos que se han creado, y tiene el perfil específico y diferenciado de otros programas de maestría en ciencia política, o de magíster en ciencia política, que brinda herramientas orientadas a la práctica profesional. Es decir, no está inserto dentro de un programa para posgraduados en ciencia política, es decir, por ejemplo, como típicamente se insertan muchos programas de maestría en ciencia política dentro de un programa de doctorado general, sino que tiene una característica específica y exclusiva orientada a la práctica profesional. En este sentido, no es un programa de maestría que se suponga como un programa para el avance puramente académico, ¿sí? No es un programa que se tome para, por ejemplo, acceder a un doctorado, si bien que obviamente no lo excluye, pero no está pensado de esta manera, está pensado para gente que quiera adquirir herramientas prácticas para completar, para profundizar su experiencia profesional. Estamos acreditados por 5 años hasta el 2024, precisamente por la característica que tiene profesional. Tenemos jornada vespertina de 6:30 a 9:30. La sede es, cuando teníamos clases presenciales, que esperemos volver en algún momento, en San Joaquín. Por ahora, y hasta nuevo aviso, hasta fin de año vamos a seguir con clases a distancia. Y tiene una modalidad de tiempo parcial, también consistente con el perfil profesional. La duración mínima es de 3 semestres, y en general la duración máxima es de 5. Es decir, hay una variación entre 3 a 5 semestres, que esto va a depender de varios factores que, si quieren, después podemos conversar. Tienen que ver con si ustedes vienen de fuera o vienen por articulación, es decir, por programas de pregrado dentro de la universidad, en qué semestre entran, porque, por ejemplo, entrar en el segundo semestre del año implica automáticamente que se van a ir a 4 semestres, ¿sí? Porque los proyectos de graduación, que son la etapa final, solo se dan el primer semestre del año, y como si entran y vienen de afuera y entran en el segundo semestre, no alcanzan a cubrir con 3 semestres la completud del programa. Tienen que esperar hasta el primer semestre del otro año, lo cual harían ya 4 años. Después esto también va a variar según que se les requiera o no tomar alguna nivelación, y esto también aplica especialmente
a aquellos que vienen de otras disciplinas, fuera de la universidad y fuera de la ciencia política. No obstante, esto no está pensado exclusivamente para graduados en ciencias políticas, también para otras disciplinas, en general afines a la ciencia política, como puede ser economía, ciencias sociales en general, sociología, derecho, periodismo, ¿sí? Cualquier profesión o cualquier grado que requiera conocimiento más técnico, riguroso y disciplinado de los fenómenos políticos, ¿sí? La idea es, bueno, generar aportes para el desarrollo del país, lógicamente, porque hay una orientación en donde se inserta lo profesional dentro de la discusión de problemas centrales, económicos, políticos y sociales de Chile, pero la orientación es tanto para desarrollo profesional en el ámbito público como privado, ¿sí? Tenemos una gran diversidad en el plantel de candidatos y estudiantes, o de postulantes y de estudiantes ya aceptados. En general es una planta relativamente joven, promedio menor a 26 años, una distribución de género muy equitativa. Tenemos un porcentaje, por lo menos hasta ahora, hemos tenido hasta el año pasado, tuvimos un porcentaje no menor de estudiantes extranjeros, aproximadamente del 20%, y digo hasta ahora porque obviamente la situación que estamos viviendo con la pandemia ha disminuido un poco la postulación de estudiantes extranjeros por razones obvias, ¿no? La vasta mayoría de los estudiantes que están en el programa estudian mientras cursan. Perdón. Bueno, esto es una breve descripción de la orientación que tiene en su formación el programa. Básicamente, el centro, el corazón de la orientación profesional es la comprensión crítica y analítica de fenómenos políticos y sociales para desarrollar investigación aplicada. Y el objetivo final es ejercer funciones de asesoría politológica, que obviamente tiene un espacio hoy importante en diversas áreas del sector público, en ministerios, en el Congreso, en empresas estatales, en organismos públicos, pero también en empresas privadas que hacen análisis de riesgo, que necesitan diagnósticos y evaluaciones de la situación política para proyectos de inversión, etc. Y hay un énfasis en el programa que tiene que ver con aplicar una dimensión ética a la resolución de problemas que no refiere en lo absoluto a ética entendida en el sentido religioso, sino ética simplemente referida a la valoración de objetivos contrapuestos y del balance entre objetivos en tensión, ¿sí? Cómo maximizar el desarrollo de ciertos derechos individuales y sociales en ciertas políticas públicas ante la escasez de recursos o ante reclamos de necesidades de igual mérito, ¿sí? O de igual importancia, pero donde los recursos no son suficientes para atender ambas necesidades con la misma intensidad. Entonces, esa es la visión, digamos, del programa. Son 120 créditos en total, 40 por semestre. Este es el programa básico, es decir, sin nivelación, que como ven tiene, como les decía, 40 créditos, tiene 2 optativas libres que ustedes pueden tomar y que equivale a 10 créditos en los primeros 2 semestres, que equivale que pueden tomar en cualquiera de las distintas facultades, si bien que tenemos nosotros convenios en particular con ciertas facultades que nos informan de sus cursos en Derecho, en Economía, en Sociología, con quien tenemos una interacción y un intercambio más regular, y son los que promovemos con más frecuencia. No obstante lo cual, ustedes, de acuerdo a sus intereses, pueden buscar ciertos cursos y nosotros podemos facilitarles
la opción de tomarlos. El tercer semestre, bueno, el programa se divide en dos menciones, que son la de gestión y política pública, ¿sí? Ahora me agarró un lapsus. Es gobierno y políticas públicas, ¿verdad, Francisca? Estaba con gestión. Gobierno y políticas públicas y relaciones internacionales. Entonces, cuando dice optativo de mención se refiere a la mención que ustedes optaron dentro de estas dos, ¿ok? La formación incluye básicamente una metodología de análisis cuantitativo, que es precisa para desarrollar proyectos de investigación, evaluación de políticas públicas y demás. Y el semestre más peculiar es el tercer semestre, que es donde ustedes toman este curso de ética pública, que les referí sus características generales hace unos minutos, y los proyectos de graduación, que me gustaría explicar muy brevemente. El proyecto de graduación consiste en una asesoría colectiva que se hace a través de un curso con un profesor guía, y donde tenemos contrapartes que pueden ser organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, o eventualmente podrían ser organizaciones de tipo privado, que nos presentan un problema en particular en el diseño de un programa, en el diseño de una política, para resolver, y donde el curso, coordinado por el profesor Vía y de manera colectiva, entrega al final un memorando, un proyecto de asesoría sobre el tema que se presentó a desarrollar. Cada estudiante dentro de ese ejercicio colectivo va a tener una función, es un acto de coordinación que también sirve que prepara para el trabajo en equipo, ¿sí? O sea, no es un proyecto colectivo anónimo, sino que es un proyecto colectivo donde se articulan las contribuciones de cada uno, ¿sí?, en el objetivo final. Estos cursos se organizan para el tercer semestre, y es lo que se requiere para proyecto de graduación. No tenemos tesis y no se puede sustituir el proyecto de graduación que consiste en esta asesoría colectiva con participación individual por una tesis. No se puede sustituir por nada. Esto es lo que se requiere en el programa, y es importante saberlo de entrada. Quienes entran al programa vía articulación, este proyecto de graduación es lo que les sirve como sustituto para el título profesional. ¿Ok? Aquí les estoy mostrando cómo luce el programa con nivelación. La nivelación no tiene una regla general. Esto depende de dónde, esto tiene que ver con qué carreras hicieron y de dónde provienen. Entonces, por ejemplo, si alguien viene de arquitectura porque le interesa o está estudiando periodismo, o porque quiere, para la función particular que ejerce en un organismo público o privado, tener conocimiento sobre fenómenos políticos, es probable que, en ausencia de preparación para alguna de las menciones en su título de grado, sea en políticas públicas o en relaciones internacionales, se le puede llegar a pedir que tome alguno o todos de estos cursos de nivelación, que son Introducción a la Ciencia Política, Introducción a las Relaciones Internacionales o a las Políticas Públicas, y Fundamentos Metodológicos de Análisis aplicados a la práctica profesional, que es un curso que sirve de nivelación para tomar en el segundo semestre el curso de Metodología de Análisis Estadístico. ¿Ok? Si se pide una nivelación, es probable que esto alargue un poco más el programa, pero también, otra vez, esto va a depender del tiempo que ustedes tengan disponible para desarrollarlo. Esto es una ilustración de las áreas, de los distintos temas que se han tocado en los últimos, digamos, 3 años, que se han incluido en cursos dentro de cada una de las menciones. Tratamos de actualizar estos cursos de manera frecuente, es decir, anual,
si bien que tenemos cursos como muy demandados y que tienden a repetirse todos los años, ¿no? Algunos de los cursos clásicos de relaciones internacionales son negociación internacional, economía política internacional, diplomacia contemporánea, ¿m? Pero hemos agregado nuevos cursos como democracia y autoritarismo en el orden internacional, que es un tópico muy interesante hoy en día en la discusión de erosión democrática y también de los problemas diplomáticos que genera el tratamiento con estados, con naciones eh, que dejan de tener gobiernos democráticos. Temas de regionalismo también hemos incorporado en América Latina o también en el orden mundial, es decir, en Europa y en otras áreas del mundo. En la mención de gobierno y políticas públicas tenemos cursos estándar, relativamente estándar, que se han repetido casi todos los años, políticas como políticas sociales, política económica, gestión de proyectos, encuestas y opinión pública, que ha sido un curso también muy exitoso y que lo hemos repetido, pero hemos incorporado también nuevos cursos como políticas de género y política pública indígena, que son cursos de reciente incorporación al programa en esta mención. Bueno, acá hay una mención ejemplificativa de los cursos optativos que pueden tomar en otras facultades, en comunicaciones, en educación, en Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en la Escuela de Gobierno, en Derecho, ¿sí? Mencionamos estas porque son, como les decía, las facultades con las que nosotros tenemos más intercambio y las que son, de alguna manera, más cercanas a nuestra facultad. Pero, por ejemplo, aquí faltaría mencionar quizás la posibilidad de tomar cursos en sociología, que también es una facultad con la que tenemos trato y es posible eventualmente poder tomar algún curso. Tenemos una política de intercambios que no es forzosa, que no es obligatoria, que esto depende de la disponibilidad, los recursos temporales y demás de cada uno, en función de dos acuerdos que tenemos con, por un lado, the University of California en San Diego, the School of Global Policy and Strategy, y con Sciences Po en Francia, en la Escuela de Asuntos Internacionales. En ambos casos, estos intercambios se dan entre septiembre y diciembre. Idealmente, si uno pensara en un programa que va a durar 3 semestres, tiene que ser, sería en el segundo semestre, asumiendo que entran en marzo. Esto se tiene que planificar con cierto tiempo, porque hay que contactarse con la universidad receptora, con los programas, en fin, requiere un cierto procedimiento que necesita, digamos, planificación. Lo ideal, por ejemplo, es, y en general los estudiantes que optan por esto suelen estar 3 o 4 semestres, digo 4 semestres cuando vienen de fuera. Sí hay créditos equivalentes, pero obviamente implica una inversión de tiempo el propio intercambio, es decir, que puede haber estudiantes muy necesitados de obtener el diploma rápidamente y un intercambio pudiera obstaculizar la obtención del grado de la misma manera que alguien que opta por no tomar el intercambio. Por eso es que es voluntario, pero es una opción atractiva del programa. Bueno, acá tenemos testimonios que, como tenemos un compañero que nos va a hablar, podemos pasarlo, le da lo mismo que la orientación profesional. Sobre el proyecto de graduación, si quieren después podemos hablar en particular, si hay preguntas. Esto es un poco
una repetición de algunos aspectos que yo ya les adelanté acerca de cómo se ejecuta y en qué consiste el proyecto de graduación. Acá hay una ejemplificación de algunos proyectos de graduación que se hicieron en el 2019, con la Municipalidad de Peñalolén, con Red de Alimentos, con la Municipalidad del Bosque, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio del Interior, con la Corporación Municipal de Puente Alto, con el Ministerio de Minería. En fin, esto es también meramente ilustrativo y como ven hay una gran variedad de áreas en las que hemos realizado proyectos de graduación. Acá incluimos algunos que realizamos el semestre pasado con la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y con Chile Transparente en materia de política anticorrupción. También voy a pasar esto rápidamente porque vamos a tener la exposición de Francisco, un poco que va a orientar sobre el campo laboral de nuestros exalumnos, o por lo menos va a abrir ese debate. Y pues con esto termino y lo dejo después abierto a preguntas. Voy a presentar a Francisco. Él cursó el magíster el año de 2013-2014. Es con su magíster en Convención en Relaciones Internacionales. Se desempeñó entre el 2014 y el 2018 como analista internacional en el Ministerio del Interior y actualmente es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Desde el 2014 también es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. El proyecto de título que tuvo en el magíster se tituló Recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades y de cooperación en la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en el ámbito medioambiental en América Latina y el Caribe. Así que bueno, muchas gracias Francisco por estar acá y voy a dejar de, a ver si ahí nos vemos todos. Hola Gabriel, hola Francisca y todos, muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, como Francisca mencionaba, yo cursé el Magíster Convención en Relaciones Internacionales entre 2013 y 2014. Lo articulé directamente con pregrado en ese entonces. Ya a la par he estado vinculado también, ya que también participé en un programa de mentoría, también dentro del Instituto de Ciencia Política, que buscaba, bueno, tanto con estudiantes pregrado y también con el magíster, que buscaba básicamente responder dudas sobre los diferentes requerimientos que tenían los alumnos también y los quizás tal vez futuros alumnos. Mira, en la actualidad, en realidad, la grande fortaleza del magíster, yo diría, por una parte, que ya también lo mencionó Gabriel, el tema del profesorado, que mezcla en realidad experiencia académica por una parte y también profesional, tanto profesores de planta, que la gran ventaja que tienen ellos es que están ahí en la facultad, a diferencia de otros magísteres, y eso también es un factor diferenciador, digamos, clave. Que uno los puede ir a ver a la oficina o están ahí disponibles y porque están dedicados a la labor académica. Y aparte de eso también hay profesores externos que también le agregan la experiencia profesional, digamos, lo más dura en terreno y que en realidad eso también ayuda por un lado también a la práctica profesional, también a la generación de redes por otro lado. Particularmente mi generación del magíster, así como han sido bastante otros, involucró a personas que provenían de diferentes disciplinas. Ya, y eso también, digámoslo, era una generación, digámoslo, bien intergeneracional y también que provenían de diferentes mundos. Ya teníamos, me acuerdo, periodistas, habían administradores públicos, había sociólogos, habían economistas, habían abogados, había personas de las Fuerzas Armadas también. Y que, bueno, y cada uno también se desempeñaba en diferentes campos. Aparte de lo intergeneracional también, había también funcionarios diplomáticos que también eran extranjeros. ¿Ya? Y eso también le da, digámoslo, a diferencia de pregrado, le da también
bueno, ayuda bastante para lo que significa todo el network y la generación de redes, que particularmente para esta disciplina es más o menos complicado, y esto también fomentó eso. A diferencia con cuando realicé el magíster yo, ahora veo que hay bastantes posibilidades de electivos, que entonces tampoco lo había tanto, y también hay posibilidades de intercambio, que también eran muchísimo más limitadas. ¿Ya? Bueno, nuestro proyecto, les quiero comentar un poco del proyecto también de graduación. Bueno, el proyecto que hicimos se llamaba Recomendaciones para el fortalecimiento de capacidades de cooperación en la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en el ámbito ambiental, medioambiental en América Latina y el Caribe, y esto está directamente relacionado entonces con una parte de Río Más 20, con el aspecto medioambiental. Bueno, ahora, si es que ustedes pueden ver, se está discutiendo bastante el tratado del Acuerdo de Escazú, y esto también iba relacionado con eso. Ya esto fue una consultoría al Ministerio de Medio Ambiente. El punto focal precisamente era, nuestro contraparte era el punto focal de Chile para el entonces, bueno, Acuerdo de Escazú, y participamos ahí, nos vinculamos, participamos en las reuniones también con la CEPAL, con ONG nacionales y extranjeras también, y fuimos parte de las discusiones del tratado, como parte también, como organismo, parte de la sociedad civil, ¿ya? De hecho, ahora recordaba, viendo las discusiones en la Cámara y en el Senado respecto al Acuerdo de Escazú, lo que está pasando, nos vinculamos con varios actores, entonces fue una experiencia, digamos, bastante grata, a pesar de que ahora, lamentablemente, se cayó el acuerdo, o sea, en Chile no lo ha ratificado. Bueno, yo diría en realidad que profesionalmente, por el lado práctico, el magíster en realidad, aunque yo diría que fue bastante positivo por la experiencia práctica yo diría que destacaría eso, la experiencia práctica en realidad, que fue un acercamiento, digámoslo, muchísimo más fuerte a todo lo que significa en mi caso lo internacional, y también por el lado profesional diría que la generación de redes que se da en el magíster, que goza además de gran prestigio, fue, digámoslo, fundamental, derechamente.